Buenas noches a todos. Estamos aquí con ustedes otra vez. Lo vamos a estar haciendo cada 15 días, este video. Y vamos a el día de hoy estudiar Mateo 10, versículo 1 al 14. Habíamos pensado en el 24, pero es mucho. Así que vamos viendo. Esperemos que sí abarquemos hasta el 14. ¿Vale? Vamos a leer Mateo 10, del 1 al 14. Yo creo que voy a ir, voy leyendo el texto para que sepamos de qué vamos a hablar. ¿Va? Entonces, ahí va. Mateo 10, voy a leer la versión TLA. Creo que para estudios profundos siempre es mejor la Reina Valera, que son como traducciones casi textuales del original, pero pues para que podamos entender más fácil, vamos a leer la versión TLA, ¿va? Entonces es Mateo 10 y dice, versículo 1, Jesús reunió a sus 12 discípulos, a cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 discípulos con las siguientes instrucciones. No vayan por lugares donde vive gente que no es judía, tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria, mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. Cuando vayan, anuncien este mensaje: ya está por llegar el reino de Dios. Sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Y no lleven dinero ni provisiones para el camino, tampoco lleven bastón, ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Cuando lleguen a su pueblo, a una ciudad, busquen a alguien que merezca su confianza y quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. Cuando entren en esa casa, saluden ofreciendo la paz a todos los que viven en ella. Si merecen la paz, la tendrán. Si no la merecen, no la tendrán. Si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Les aseguro que en el día del juicio final, ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces, pues vamos a comenzar este estudio. En general el libro de Mateo se divide en 3 partes. Les vamos a hacer llegar, ¿El libro de Mateo o El libro de Mateo en general se divide en 3 partes. Número 1, que es misión de los 12 discípulos, que es parte de lo que vamos a ver del capítulo 1 al 15. La segunda parte es preparativos para una misión mundial entre los gentiles, que es del 16 al 23, y cualidades de los discípulos para esa misión, que ya son los capítulos 24 al 42. Ese es como un panorama como muy general del libro de Mateo. Y vamos el día de hoy a estudiar Mateo 10, del versículo 1 al 14. Uh-huh. Y el primer versículo dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Uh-huh. Está hablando de 12 discípulos. Hay un pasaje en Apocalipsis, y también los expertos dicen que se refiere a las 12, o sea, escogió a esos 12 discípulos en representación de las 12 tribus de Israel. No se sabe a ciencia cierta si pertenecían cada uno a cada tribu. A cada tribu, porque no lo menciona. En ninguna parte de la Biblia lo menciona, pero podemos deducirlo, o yo lo he deducido por Apocalipsis.
Hay una parte que habla de las 12 columnas, de las 12 puertas, que van a tener perlas preciosas. Entonces yo pienso que sí, pero pues eso ya es a consideración y estudio de cada persona, ¿no? Entonces dice aquí en Apocalipsis, en Mateo 10, perdón. 10:1. Yo ya estoy allá en el tercer cielo. Mateo 10:1 10:1. dice que reunió a sus 12 discípulos y a cada uno le dio poder para expulsar espíritus malos y para sanar toda clase de enfermedades. Y estábamos hablando la vez pasada un poquito acerca de los espíritus inmundos. La Biblia dice que son demonios. Los demonios, el origen de los demonios tampoco se sabe, o sea, no es algo que la Biblia lo diga explícitamente, que lo pueden deducir, ¿no? Y hay teorías que son de los nefilim, que son los ángeles caídos con Satanás, pero así expresamente lo que sí dice es que son espíritus inmundos. ¿Y qué hace un espíritu inmundo? Domina a la persona, la transforma, la cambia, hacer lo malo. Primero entra primero al cuerpo de la persona. Porque le das permiso. Y domina los pensamientos, sobre todo pensamientos, acciones. El cuerpo físico. Cuerpo físico. Y atormenta. Exactamente, o sea, no trae paz. Entonces, hace como su propia voluntad dentro de un cuerpo que también tiene una voluntad. Así es. Y sería, esta entrada de los espíritus inmundos sería involuntaria, o sea, porque habla por ahí hay pasajes donde dice que abrimos la puerta, ¿no? Así al es. mal. ¿Ellos abrirían la puerta o entra porque a quien quiera? ¿Qué piensan? Me quedé así. No, porque uno le abre la puerta. Dice que hay un versículo que dice que una vez que es expulsado el demonio, ya está barrida la casa, ya está limpia la casa, y dice que regresan siete veces más. Entonces, o sea, siete demonios peores. Entonces, dice que, inclusive ese pasaje dice que era mejor no haber conocido la gracia, porque tu condición postrera viene a ser peor que la primera, ¿no? Entonces, es un permiso que tú le das, es una puerta que tú abres. Hay un mundo espiritual que en parte es desconocido, en parte conocido. La persona que más habló de este tema de los demonios y de los espíritus inmundos, pues fue Jesús. Uh-huh. Es el mayor expositor de este tema. Entonces, conocemos por los testimonios, por lo que está escrito, que pues estos demonios atormentan a una persona, ¿no? Y uno es el que le da lugar. O sea, una cosa es estar como dominado por nuestra propia carne o nuestras propias concupiscencias, como lo dice la Biblia, y otra cosa, un estado peor, ya es cuando estás endemoniado, ¿no? Ajá. Y ya no tienes control de tu cuerpo, ya no tienes control inclusive de tu habla, ya no tienes control, ¿no? Porque dice que había un ejemplo de un hombre que estaba endemoniado y que lo aventaba al fuego y así mismo se dañaba. Uh-huh. Y los padres pues estaban desesperados porque pues ver a su hijo cómo se autodestruía, ¿no? Por esta posesión de estos demonios. Entonces pues entendemos que los demonios es un nivel un poco mayor al estar sin Cristo. O sea, en general estar sin Cristo pues es estar perdido, estar en oscuridad, pero cuando estás ya poseído por un demonio, pues tu condición y tu estado sí es es peor, ¿no? Entonces podemos ver aquí que los capacitó para todo, ¿no? Ajá. Exactamente. Para todo lo que se fueran a enfrentar, ¿no? Para todo tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Todo tipo de personas. Entonces nosotros estamos capacitados también, para así como todo. Ellos. Dios nos ha capacitado para todo, ¿no? Enfrentar todo tipo de persona. Uh-huh. Pero ¿por qué estamos capacitados? Porque dice que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Vamos Espíritu. En el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo, pues a dar esa salvación, ¿no? Ahorita en nuestros tiempos, ¿cómo podría ser una persona endemoniada? Una enferma, pues ya la identificamos claro, ¿verdad? Una enferma que
pues tiene, que está ciega, coja, ¿no? Ujú. Diabetes, cáncer, ¿no? Ujú. Pero una persona con espíritus inmundos, ¿quién podría ser? ¿Cómo podemos identificarlo? Ajá. Creo que esa parte es como, creo que el Espíritu Santo de Dios nos discierne o nos da el discernimiento para identificar y saber que a pesar de que esa persona no manifieste algo sobrenatural demoniáticamente, estamos hablando, pero el mismo Espíritu te dice, esa persona tiene un espíritu inmundo. Esa persona, o sea, no es así que hace algo visible, sino como viene diciendo la palabra espíritu, o sea, es algo no tangible, algo no visible, pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos da el poder para poder identificar a una persona que está endemoniada como tal. Bueno, aquí maneja espíritus inmundos, ¿verdad? No, Yo me acordaría, porque como lo que acabas de decir, a veces no tal vez que haga cosas que se esté golpeando, así cosas Sí. como que Físicas. pues físicas, ¿no? Ujú. Sino como cuando tan solo que iban atrás, una vez un mago, ¿no? Que iba atrás y que les decía, Ujú. ustedes tienen a Jesucristo, ¿no? Ujú. Tienen a Jesucristo y lo seguía y lo Ujú. seguía. Sí, y seguían a decía, Pedro. ¿no? Sí. Ajá, pero pues ese hombre pues tenía un espíritu, pues puede decirse Inmundo, sí inmundo, es. ¿no? Ujú. Ujú. Sí, entonces creo que esa parte así como es como difícil el que todos sepan que esa persona, como una persona enferma, pues sabes que está enferma por su condición física, ¿no? Pero una persona que está endemoniada no lo puede saber todo el mundo, solamente es el Espíritu de Dios que nos capacita y como se lo dijo aquí Jesús, ¿no? O sea, su llamamiento es esa parte de autoridad para poder luchar echar fuera demonios, para sanar enfermos, para quitar toda dolencia. Y esa parte de dolencia, creo que no la especifica dolencia física, es una dolencia espiritual, dolencia emocional y dolencia física, ¿no? Entonces, lo que hacía Jesús y lo que hacen los discípulos y a lo que Jesús los capacitó fue a sanarlos, ¿no? A traer sanidad a aquellos que dejaran ser sanos, ¿no? Y específicamente Jesús les dice, vayan primero con los judíos, ¿no? Los judíos, A a casa de Israel. Ujú. Y dice, no, por camino de gentiles no vayas, sino en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Ujú. ¿no? Sí, nada más un poquitito regresándonos, o sea, súper rápido, que solo quiero dar 2 pasajes, que es hablando acerca de los demonios que son espíritus inmundos, Apocalipsis 16, versículo 13 al 14, lo buscas en tu casa, y uno último, Primera de Corintios 4, 6, que habla acerca de que hay cosas que nosotros pues no, o sea, nosotros conocemos en parte, y hay cosas que son un misterio. Entonces, la cuestión de los demonios, su origen y muchos detalles que no sabemos es un misterio, ¿no? Pero estábamos avanzando ¿en qué? En los samaritanos. Ajá. Porque de hecho Jesús estaba diciéndole a los discípulos que primero a la casa de Israel, porque de hecho Jesús cuando estaba viendo desde arriba Jerusalén, dice que lloró. Ujú. Lloró por Jerusalén y dijo, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que son enviados y persigues a los profetas y a la fecha, ¿no? Vemos ese endurecimiento en el corazón de su pueblo y Dios tiene algo con ellos, pero o sea, Jerusalén es lo amado por Jesús. por Jesús, vino a los suyos, vino por los suyos, vino la salvación, viene de los suyos, ¿no? De los judíos, nació a través de los judíos y pues él llamó a estos 12 discípulos y les dio autoridad y eran de diferentes pues contextos. Unos eran pescadores, otro era recaudador de impuestos, otro estaba yo viendo que era revolucionario, que es ¿Tomás? no, Es ahorita les digo. Zebedeo, Jacob, Simón el cananista. Ajá. Ujú.
era, Simón el Patriota, que era un revolucionario, y o sea, como de diferentes tipos de carácter, de contexto, de situación económica, y Dios les da la autoridad sobre esos espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí algo, bueno, sí, termina. Y ya nada más para terminar, una vez escuché de una persona un comentario que decía de Jesús escogió a sus 12, Matías después suple a Judas Iscariote cuando muere, pero Dios escogió a sus 12 confiándoles, o sea, todo su plan, o sea, a partir de que él muere, se lo encomienda a estos 12 discípulos. Entonces, Jesús se preparó 30 años para solo servir 3 años de ministerio y para preparar estos 12 hombres que continuaran con su gran plan. Cuando yo estaba leyendo esto de los nombres, nunca me había percatado, siempre, y hasta como que repetía yo los nombres, ¿no? Y tratar de aprendernos los nombres de los 12 discípulos. Pero ya algo que tú decías que es de diferentes, pues, providencias venían, ¿no? Pero algo que yo veo es que algunos sí los identifica por algo específico, muy particular, sí, ¿no? Como decía Simón el cananista, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, ¿no? Pero hay algunos como Felipe, Bartolomé, Tomás, que nomás dijo así sus nombres. Entonces, Dios llama de todo tipo a su trabajo, ¿no? Y en la actualidad, ¿cómo podemos llevarlo a nosotros, no? Porque nosotros somos discípulos de Jesús. Todo el que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador se convierte en discípulo. ¿Por qué en discípulo? Porque sigue a Jesús, ¿no? Sigue a Jesús. Jesús es se convierte no solo en nuestro Salvador, sino en nuestro Señor, que nos va a guiar, nos va a dar instrucciones y le vamos a obedecer a lo que Él nos manda, ¿no? A lo que Él nos enseña, seguir sus instrucciones, que es lo que aquí también les da instrucciones, ¿no? A nosotros también nos da instrucciones Dios a través de su palabra. Pero entonces, a veces, tal vez no me tengo que yo sentir mal de que digan, pues Lupita, ¿no? Ni siquiera yo soy Lupita la hija de tal o Lupita la tal, ¿no? Sino nada más zapatera, Lupita, ni nada, ¿no? solamente simplemente Lupita, ¿no? Y tanto a nosotros como el que nos está escuchando, pues que no tenga en poco ese llamado que Dios lo ha dado, ¿no? Porque quien nos llamó fue Dios, así como Dios llamó a estos 12 para ser sus discípulos, también a nosotros nos está llamando Dios, ¿no? Jesús. Y no importa la procedencia de donde vengamos, ni lo que seamos, Dios nos está llamando y Dios nos está dando también esa autoridad. Así es, sí. Salomón ya lo profetizaba, ¿no? Dice, vendrán a ti de todas las naciones. Y en el Apocalipsis pues, se dice que es de toda lengua, toda tribu, todo pueblo, toda nación, son aquellos que se han decidido lavar sus ropas, ¿no? Con la sangre del Cordero. Y la verdad es que todos estamos, yo estoy asombrada, mientras más estudio, más me doy cuenta que no sé nada, ¿no? Porque decía, no me acuerdo el nombre de la atea, veía un video en la tarde, y decía, yo pensaba que los cristianos eran ignorantes, ¿no? Que eran ignorantes y que eran tontos, pero dice, yo siendo científica y una atea súper reconocida, dice, cuando yo empecé a estudiar las escrituras y empecé a leer este libro, me di cuenta de toda la sabiduría y la ciencia que tienen estas palabras, ¿no? Que tiene este libro, y dice, no pudo haberlo escrito otra persona más que Dios. Y pues nos damos cuenta de que esta autoridad que Dios les dio a estos discípulos para para echar fuera estos espíritus inmundos, estos demonios, para sanar enfermos y para quitar toda dolencia, toda enfermedad, pues es una autoridad que Dios les dio primero a sus discípulos, pero que al final continuó y terminó impactando a los gentiles, que ya estaba profetizado y que se cumplió esa promesa de que la salvación viene de los judíos, pero al final toda nación
iba a conocer al Mesías. Entonces, en apóstol, aquí dice que les llamó apóstoles, y dice una interpretación es que apóstol en esta parte de la Biblia dice que es todo aquel que reconocía a Jesús como el Mesías, o que creía o llegaba a tener fe en el Mesías. Y cuando dice que escogió al apóstol Pablo, esa palabra de apóstol es como comisionado para algo específico. Pero Pablo, también los apóstoles, esos 12 apóstoles y Pablo que incluyó en el lugar de Judas, lo incluyó Jesús, pero también eran apóstoles porque habían sido testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, y habían estado con él lo habían seguido. Por eso Pablo dice: yo soy el último apóstol, y como un abortivo, ¿no? Como un abortivo todavía yo alcancé a ser ese apóstol, porque Jesús mismo también lo llamó, ¿no? Sí, y ahí viene un tema súper controversial, ese de que si todavía hay más apóstoles. Entonces es otro tema, pero que tal vez en algún momento lo tomaremos. Yo, en mi opinión, mi muy humilde opinión, y lo que yo he estudiado, no vamos a decir versículo, solo es mi opinión. Ya ahorita a lo mejor si quieren ustedes dicen su opinión. Pero fíjate que nosotros, por decir, yo cuando era joven cantábamos mucho una alabanza que decía, yo soy apóstol de Jesús y soy apóstol por la fe, ¿no? O sea, nada más podríamos decir eso, soy apóstol por la fe. Pero no soy un apóstol porque nunca fui testigo de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Que lo creo por fe, por eso por fe soy un apóstol, pero no como estos 12 apóstoles que escogió, ¿no? ¿No dijiste que pues yo pienso que sí, sigue habiendo, porque al final apóstol es como los profetas, o sea, dice que creas en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y tendemos a idealizar o hacer mística una palabra que no es mística. O sea, ser profeta es simplemente declarar la palabra. O sea, cuando decimos a una iglesia profetizamos sobre tu pueblo, pues estamos diciendo, o sea, una costumbre que yo he venido haciendo en estos últimos meses es que versículo que yo leo, yo lo oro profetizándolo sobre mi vida, hablando vida sobre mi propia vida, pero no es que yo me invente cosas, o sea, es algo que ya está escrito. Y el apostolado pues es lo mismo, porque al final eres un enviado para algo específico. Esa es mi muy humilde opinión, y ya de aquí no sé. Pero pues bueno, cada quien estudie, cada quien saque sus conclusiones. Hay veces que no nos vamos a poner de acuerdo en todo, ¿verdad? Yo opino que Cristo me ama. ¿Tú tienes una opinión respecto a eso? Mi opinión, más bien, es que creo que en los últimos años, cuando mencionan a una persona o una persona se autoproclama apóstol, pareciera que es como la persona más santa, como más sabia, ¿no? Más sabia, es como en el catolicismo, el padre, ¿no? El padrecito es la suprema persona, ¿no? Entonces creo que yo pienso igual que tú. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que unos fueron apóstoles, otros maestros, otros evangelistas, otros... Entonces no puedes quitar apóstol porque ahí viene apóstol. Entonces obviamente sí hay unos que fueron llamados apóstoles, ¿no? Pero el problema es que humanamente creo que hemos puesto la palabra apóstol como una persona que vive sobrenaturalmente. Como si fuera una ungida especial, exactamente, ¿no? Cuando todos somos ungidos. Cuando en los ministerios cada uno de ellos ha sido escogido por Dios, Dios le ha dado autoridad a cada uno de ellos, entonces... Peléense. Esa es mi humilde opinión. Pelea. Y Dios nos ha llamado y nos ha dado diferentes, pues, bueno, ministerios, ¿no? Dones, ¿no? Diferentes. Así es, dones diferentes. Y somos una iglesia. Y la iglesia precisamente, por eso también Pablo ahí dice, bueno, aquí no habla de lenguas, ¿no? Pero está
pero lo menciona, dice, como aquel que habla en lenguas, pues es para edificar el cuerpo Justo de lo que yo iba Cristo, a ¿no? decir, Entonces, bueno, tú exactamente. dices que eres apóstol, pues edifica el cuerpo de Edifica, Cristo, ¿no? exacto. No lo destruyas, como a lo que acabas de decir. Ujú. Si uno dice que es Yo soy apóstol, apóstol. yo soy apóstol, no estás edificando el cuerpo de Cristo, porque estás teniendo un concepto más, Sí, autoproclamándote. que el que debes de tener, ¿no? Porque Sí, dice en sí que todos somos llamados. en sí el que siempre nos va a promover, o sea, a Mm. promover frente a las personas va a ser Dios. No va a haber necesidad que uno se autoproclame evangelista o se autoproclame pastor, sino que el mismo testimonio, lo mismo que tú estés haciendo es como una persona evangelista. ¿Cómo sabes que una persona es evangelista? Porque hable y hable del evangelio. Dios le ha dado ese don. O sea, Ujú. ¿cómo ¿Lo te das ves? cuenta que una persona es maestro? Es una persona que le gusta enseñar. Sí. ¿Cómo sabes que o sea, te das cuenta con su forma en cómo lleva a cabo la palabra de Dios? Sí. ¿No? Ujú. Así es. Entonces aquí la instrucción de Jesús es no vayan, no entren a ningún lugar en donde haya gentiles o samaritanos, ¿no? Sí. A pesar de eso, Jesús hace una parada en Samaria y se encuentra con esta mujer samaritana, la cual le pide agua del pozo y le dice, dame de beber. Y dice, no, pero ¿de dónde? Bueno, esto ya saben esa historia, ¿no? Ujú. Y más adelante, este era una comisión para los discípulos en sus 3 años de ministerio de Jesús. Ujú. Pero una vez que él ascendió a los cielos, ahora sí les dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y ahora sí, en Samaria y hasta lo último de la Ujú. tierra. Samaria y hasta lo último de la tierra ya son gentiles. Ujú. Y pues bueno, la palabra gentil significa en latín familia, pero para la Biblia, o sea, para términos bíblicos, la palabra gentil quiere decir a toda persona que no es judía. Salomón hablaba acerca de los gentiles en 1 de Reyes 8, 41 al 43, y dijo asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Entonces estamos viendo que desde ahí ya prácticamente Salomón está profetizando muchos pasajes, muchísimos pasajes del Antiguo Testamento. Ya se profetiza que todas las naciones y todas las tribus, toda lengua, todo pueblo iban a venir al Mesías, porque iban a ser atraídos también, ¿no?, a su salvación. Entonces dice en el versículo 6, Sin oír antes. vayan a los israelitas, Sí, no he ido pues son antes un de pueblo que anda como un rebaño perdido. ovejas perdidas. El versículo 6. Yo encontré Las ovejas en perdidas Jeremías de la 56 casa de dice, Israel. ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Y esto quiere decir acerca de los fariseos de ese tiempo, pues estaban muy separados, o más bien había como una línea muy grande entre el pueblo de Israel y aquellas personas que estaban dentro de la sinagoga o se dedicaban a trabajar dentro de la sinagoga, ¿no? Entonces, el problema es que no había ¿cómo puedo explicar esto? No había esa unión entre el pueblo y sus líderes religiosos, sino que los líderes religiosos eran igual, como lo estamos diciendo ahorita. Eran muy santos, eran muy exclusivos y no podían tener casi contacto con la gente, ¿no? O sea, estaba esa separación y creo que por eso Jesús quiso primero que sus ovejas que habían sido rechazadas otra vez regresaran, ¿no? Que estaban perdidas. Estaban perdidas. Pero también Dios tiene sus tiempos, ¿no? Ujú. Sus etapas, ¿no? Sí. Y esta todavía no era la etapa de los gentiles, ¿no? Ujú. Porque De los- sí, de los no, gentiles. sí, no. No, porque la etapa de los gentiles ya fue cuando Cuando Jesucristo viene el murió Espíritu y Santo. resucitó y ya. Entonces viene el Espíritu Santo y da
mandamiento también, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Pero pues sí, tiene sus tiempos, tiene sus tiempos, y también él detuvo, Jesús así literal detuvo, ¿no? Decir nada más, ve a la casa de Israel, no salgas de Galilea. Pero y también vemos que en el Hecho de los Apóstoles que algunos que iban y predicaban los detenía, como a Felipe, ¿no? Que él quería ir a un lugar y el Espíritu Santo dice que le prohibió y le estorbó ir a ese lugar, ¿verdad? Sí, a ese. Entonces mejor lo mandó con el eunuco, ¿no? Con el que iba en el carruaje, ¿no? Entonces Dios tiene su tiempo, ¿no? Tiene su tiempo para cada quien. Entonces era el tiempo para los judíos, ¿no? Todavía no era el tiempo para los gentiles. Aunque Jesús, como dices, sí entró, ¿no? Sí, o sea, a través de la samaritana recibió el agua y la samaritana recibió la salvación. Creo que más bien es como el orden de los factores, ¿no? El orden de cómo Jesús quería que trabajaran sus discípulos. Sí, primero ellos con su gente. Creo que es algo que a lo mejor no entendemos o no tenemos la respuesta como tal, así en el 100%, pero lo que podemos interpretar aquí es que Jesús quiso empezar primero con sus discípulos que trabajaran de esa forma, ¿no? O sea, hay formas en las que podemos trabajar. Y muchas veces cuando nuestro jefe o hasta el mismo pastor nos dice vamos a trabajar de esta forma y obedecemos cómo trabajar, creo que ni los judíos pusieron un pero, ¿no? O sea, simplemente escucharon y obedecieron. Sí, porque dio instrucciones muy precisas, ¿no? Ir a la casa de Israel. Luego yendo a predicar, sanad enfermos, ¿no? Limpien leprosos, resuciten muertos, eso ya está en el 8, echen fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Ajá. Sí, o sea, que si alguien no los recibía y no aceptaban la palabra de Dios, pues no eran dignos. Sí, exactamente. Se fueran y fueran con otros, ¿no? Exactamente. Pero aquí por decir en el 7 a mí me llamó mucho la atención, dice, yendo a predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Es como ¿no? la predicación, ¿no? O sea, lo que le tenía que decir a los judíos. Sí. O sea, no es tanto a los gentiles, es el mensaje que se le tiene que decir a los judíos. Y ahorita que estamos diciendo eso, creo que es lo que tenemos que, si nosotros llegamos a conocer, creo que algún judío, creo que es esa parte de que el reino de los cielos se ha acercado. Ajá, porque no era ese mensaje como dicen, no era el mensaje ese mensaje no fue el que se les llevó a los gentiles. No. Que es Hechos 1, que les dijo, o digo, cuando él descendió en el último en Mateo último, que el Dios les dio el mensaje, el último mandamiento, ir y predicar el evangelio. Y haciendo discípulos, ¿no? Mateo 28, ¿no? Ahora sí nos profundizamos ahí, nos vamos a quedar porque... Sí, porque 28. Eso pensamos, dijimos, no vamos a avanzar tanto. Por tanto, id y hacer discípulos, Mateo 28, 19, a todas las naciones. Ahí ya está cambiando el lugar, y está diciendo que hagan, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no solamente les iba a decir ya está acercándose el reino de Dios, no, todas las cosas que les he enseñado, todas las cosas que les he enseñado, vayan y díganlo. ¿Y qué cosas les había enseñado? Y lo que estaba por venir. Ajá, todo lo que les había enseñado, ¿verdad? O sea, prácticamente, bueno, esa es una conclusión y espero no decir una herejía, pero prácticamente, decir el reino de los cielos se ha acercado. Le estaba hablando en un lenguaje para los judíos, porque ellos entendían el cumplimiento de las profecías. Se refería a Daniel 7 y muchos otros ese reino. pasajes, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cuál Hijo del Hombre? Pues Daniel 7.
Entonces, el mensaje era la crucifixión, y todo este hombre en toda su belleza como un cordero fue llevado al matadero en cumplimiento de Isaías 53. Ajá. Ellos entendían quién era este cordero, y después el mensaje del reino futuro, del día del Señor, de estos nuevos cielos, nueva tierra, ya es tanto para judíos como para gentiles, porque hasta entonces era exclusivo solamente de los judíos, ¿no? O sea, el cumplimiento de agregar a todas las naciones, toda lengua, todo pueblo, es a partir de que Jesús es ascendido a los cielos. Ahí empieza ya el evangelio para los gentiles. Antes de eso era exclusivo para los judíos. Sí, uno que otro extranjero, como dice Salomón, y muchos otros extranjeros vimos, ¿no? Como Rahab, como esta Ruth, como no sé, otros extranjeros que se adhirieron, ¿cómo se dice? Adhirieron, se anexaron, o se hicieron parte del pueblo de Israel. Se hicieron parte, tomaron a este Dios, al Dios de Israel como su Dios, y entonces, pero para entonces Jesús era solamente exclusivo de los judíos. Cuando Él asciende a los cielos, entonces es ya para todos los gentiles, y es cuando estamos viviendo justo ahora el tiempo de los gentiles, ¿no? Todavía no hemos llegado a la plenitud, a la plenitud de los gentiles. Ya lo hemos dicho en otros estudios, no sabemos si la plenitud de los gentiles es un tiempo específico o es un número específico de gentiles, pero la plenitud va a llegar, y cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces viene ya el trato directo de Dios con el pueblo de Israel en la gran tribulación, ¿no? Y entonces Está muy interesante esa parte. Y entonces dice, ¿qué dice? Y luego dice también, dice que bueno, de que sanen, ¿no? Ajá. De que sanen, que pues ellos estaban, como dijimos, estaban capacitados, ¿no? Dios los estaba, si los estaba enviando, los estaba, pues, capacitando, les dio esa autoridad, ¿no? Esa autoridad. Pero el 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, ¿no? O sea, que no llevara nada, ¿no? Sí, o sea, no llevara nada, solamente el no cobrar, el no lucrar de ese mensaje hacia los judíos, ¿no? Porque yo creo que como a lo mejor las personas que sí llegaron a escuchar, como cuando fuimos a Oaxaca, la gente tan agradecida está del mensaje del evangelio, que te ofrecen de comer, te ofrecen 1 kilo de frijol, te ofrecen cosas, te regalan. Entonces es esa parte en que yo creo que esto mismo hacían entre judíos por llevar ese mensaje, o que se iba a cumplir la venida del Mesías, Entonces creo que más bien Jesús dijo, no se ocupen o no se preocupen por eso, ¿no? Sino que lo que están haciendo van a recibir pago por esta obra, ¿no? Sí, de hecho esa parte, el obrero es digno de su alimento, que es lo que estás diciendo. Vi esta interpretación, el obrero es digno de su alimento, responde a esta predicación del reino de los cielos. O sea, en automático que la gente recibía este mensaje del reino de los cielos, lo entendía y tenía fe en este Jesús. Iba a dar. Hermoso. Iba a dar. Respondía con sus dádivas, porque recibieron algo mucho mayor de lo que ellos podían dar. Entonces, aquí yo puse literal, es decir, quien respondía a esta predicación del reino de los cielos respaldaría la misión de quien lo predicaba, ¿no? Y vemos muchos misioneros, vemos pastores que se dedican de completo a la obra, y es algo sorprendente, sobrenatural, como Dios les respalda, y no tienen, o sea, Dios les da justo el alimento, les da lo que ellos necesitan, y por eso dice, pues ni te preocupes, ¿no? O sea, sí, de gracia recibiste, de llevarte doble túnica, o de llevarte tu itacate, como le hicimos aquí en México, comida extra, nada de eso, nomás agarras tu capa,
y eso es lo único que tú necesitas, ¿no? Ni ni dos túnicas, ni más calzado, ¿no? Y dice que si ellos entraban a una casa y no recibían esa paz, entonces sacudieran el polvo de sus pies, y juicio era sobre estas personas que rechazaban el evangelio, ¿no? Que ahí viene cuando es la visitación. Yo ahí entiendo que es la visita. Todos tenemos una visitación, o sea, un encuentro con el Mesías, un encuentro con el Hijo del Hombre, un encuentro con el Hijo de Dios, un encuentro con este Yeshua, con este Mesías, con este Jesús prometido. Y cuando no recibes esta visitación y no quieres creer en el Hijo, pues tú solito te condenas a ti mismo para juicio, ¿no? Yo interpreto esta parte como viene siendo desde el principio, esto es para los judíos. Entonces el juicio va a caer sobre ellos. Porque precisamente leía esta parte y que tú leíste ahorita de que caerá juicio sobre ellos. Y cuando leí esa parte dije, ay Jesús, pues no que tenemos que orar por misericordia, por aquellos que te rechazan, aquellos que te hacen un lado. Entonces, o sea, y ahorita lo estoy interpretando de esa forma, ¿no? O sea, esto es exclusivo para los judíos, porque si un gentil o una persona, por ejemplo, que nosotros vamos a dar estudios y no nos reciben o no reciben el mensaje del evangelio bien, pues que hay en nuestro corazón es, híjole, Dios, ten misericordia de ellos, ¿no? O sea, no en nuestro corazón es que caiga juicio sobre ellos, Dios, no, sino que en nuestro corazón es así, ay Dios, por favor, ten misericordia. Pero creo que para los judíos, como sabían que se iba a cumplir que iba a venir el Mesías, entonces por eso decía, o sea, si ya sabes que va a venir y se te está avisando y te están diciendo es que ellos eran guardadores, veladores del primer pacto. Ajá. Y estaban viendo el cumplimiento de ese pacto ante sus ojos y fueron incrédulos, o sea, fueron completamente duros. Claro, ahora ya hay un nuevo pacto que habla Pablo. Va a haber una segunda venida ya con este hombre en el cielo que va a venir y va a descender. Por eso ellos también. Pero aún así va a haber juicio, ¿no? Sí, va a haber juicio, pero aún así va a haber juicio para los gentiles que no acepten a Cristo. Sí, exactamente. Sí. O sea, sí, también. No así como que, no con esta señal de que será más, o sea, va a haber más castigo para los judíos. Sí, porque dice que Sodoma más que, y Gomorra, exactamente. ¿no? Pero no se evade a que no haya un juicio para todas las personas que rechacen a Jesucristo. Y ahora en nuestros tiempos, ¿no? Sí. Y en todos los tiempos, ¿no? Sí, y es que, o sea, yo creo que lo que menciona eso de Sodoma y Gomorra, pues nos remonta al Antiguo Testamento y nos remonta a todos los pecados que cometieron ellos, sobre todo los que marca la Biblia, pecados sexuales. Y apenas estaba escuchando hace ratito unos taqueros que hablaban de un chavito que, ahora que fue la marcha del orgullo gay, un chavito de 10 años que su mamá lo vistió y todo, y apoyándolo, y dice el taquero, oye, si uno a los 10 años no sabe ni qué elegir de ropa, ¿cómo vas a elegir tu sexualidad? Supuestamente estás dejando elegir a tu hijo porque así se siente ahorita en ese momento. O sea, creo que muchas veces ¿con qué iba con esto? Ya sé. De lo de Sodoma y Gomorra. Sí. ¿No? De que ya se me borró el caso. Que iba a ser más entonces, creo que sí estamos en esos tiempos de que Sodoma y Gomorra que están bien tremendos, que la gente entra con mucha confusión, el pecado te ciega, porque la gente le preguntan qué es amor y casi todos dicen, el amor es sentirme aceptado tal y como soy. Y cuando yo leí esa pregunta, ¿qué es amor? Luego se me vino, ¿no? Pues el amor es sufrido. Dios es amor. No, el amor es sufrido, amor. El amor es benigno, no tiene envidia, no se sacrifica, o sea, no se envanece, o sea, no ve por sí mismo, ¿no? Sí. Sino que lo da todo. Y normalmente el mundo, ¿qué dice? Es todo recibir para ellos mismos. Y como dice Jesús aquí, da gracias de lo que recibiste, ¿no? O sea, dar gracias por lo que has recibido. Sí, esta parte que dice, de cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
está hablando del infierno. Hay toda una doctrina, hay todo un estudio del infierno, y el infierno pues es el Gehenna, es donde el gusano nunca muere, el fuego no se apaga. Donde el fuego no se apaga, pero no es un lugar de tortura, sino es un lugar de tormento. El infierno... Sufrimiento eterno. En el infierno va a haber diferentes tipos de castigo, o sea, para unos va a ser más severo. ¿De qué depende? De la manifestación que vieron de Dios, o sea, de la gloria que vieron de Dios, porque le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti, otro lugar. He sido Tirón. Representan a los gentiles, dice, porque si a ti, dice, hay de ti Corazín y Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habrían creído al evangelio. Entonces va a depender el castigo, o sea, el nivel de castigo del infierno, más severo o menos severo, va a ser dependiendo de los milagros que se hicieron en ese lugar, de la manifestación de la gloria de Dios, y a pesar de verlo, de haberlo experimentado, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que decía, o sea, vieron tantos milagros, la columna de fuego, partirse el mar, como Moisés, Dios le dio las tablas, las 10 plagas, cómo lo sacó de la tierra de Egipto, endureció, les dio de comer, endureció y emblandeció, les dio de comer del maná, salió agua de la roca, y aún así en un momento se preguntaron, ¿está Dios entre nosotros o no? No, eso fue para Dios, híjole, así como le dijo a Moisés, voy a raer este pueblo y voy a levantar de ti una gran nación, ¿no? Y le dijo Moisés, no, Señor, no, tal cosa no hagas, porque ¿qué van a decir de ti las demás naciones o los demás pueblos? ¿Qué van a decir? Entonces, Dios. Entonces entendemos que los tipos de juicios, de tormento va a ser diferente en cada uno, y de hecho hay un pasaje que dice que los tormentos son nuestras mismas conciencias, nuestros mismos pensamientos serán los tormentos que vamos a, o sea, no es como literal que va a haber fuego y que vas a estar quemándote y ardiéndote, sino que los tormentos, como Lázaro y el rico, para el rico el tormento fue pensar, y mi familia, manda Señor, manda que le prediquen a mi familia. Dice, si no le creen a los profetas, no, aunque un ángel o aunque cualquier, no van a creer. Entonces, por eso dice, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, o sea, hablando de los judíos, ¿no? Estaba hablando de Galilea judía. En toda esa región de Galilea es que Jesús empezó a venir a predicar el reino de los cielos, se ha acercado, que Juan le había preparado ya el camino a Jesús, y que acabo de encontrar un pasaje en el Nuevo Testamento que habla acerca de Elías, y nosotros seremos Malaquías 4:5-6, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, y el día de Jehová es el día del Dios Todopoderoso que habla en Apocalipsis. Nos tenemos que levantar en el poder de Elías, como lo hizo Juan el Bautista. Le preguntaron, ¿tú eres Elías? Y dijo, preparad el camino, enderezad sus veredas, vendrá uno mayor que yo, al cual no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Y nosotros tenemos que levantarnos en el poder de Elías. Dice, antes de que venga el día del Señor grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, que es justo lo que estabas hablando, ¿no? Que me dan hasta ganas de llorar, porque vemos como este amor por los hijos y el amor también de los hijos hacia los padres, ¿no? O sea, ves en el camino, en el metrobús, en cualquier lugar, ya no hay respeto por los ancianos, ya no hay respeto por los niños, ya no hay respeto, o sea, es más viable un derecho de un animal que de un niño en el vientre materno, ¿no? Entonces, esto es una locura, una verdadera locura. Pero dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra
con maldición. Entonces, nuestro trabajo, nuestra labor como cristianos, como iglesia, estamos hablando de los discípulos, pero nosotros somos iglesia y tenemos que levantarnos en ese poder de Elías, preparar el camino del Señor. Ahora tenemos, todo el Nuevo Testamento habla, ¿no? Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y en Apocalipsis, no recuerdo si es 21 o 22, capítulo 21 o 22, el Espíritu que Dios nos dejó, dice, ya no los voy a dejar huérfanos, yo me voy, pero les voy a dejar el Consolador. Y ese Espíritu que nos dejó dentro de nosotros, lloré la semana pasada cuando me encontré con este pasaje, lloré. El Espíritu y la iglesia claman, ven Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia claman, ven Señor Jesús. Entonces, para nosotros va a ser, podríamos aplicarlo a nosotros. Les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para nosotros que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero a lo que decías del espíritu de Elías, entonces, ¿cuál es el espíritu que tenemos que tener? Juan el Bautista decían que era Elías, porque traía el espíritu de Elías. ¿Qué es en sí el espíritu de Elías? Valentía, enfrentarse, predicar del reino de Dios a pesar de perder tu vida, ¿no? Porque Juan el Bautista, ¿qué hizo? Perdió su vida. El poder de Elías. Él fue el Elías modelo. Que tenía. Era un modelo. ¿Cuál era Elías? ¿A qué estaba expuesto? También a perder su vida, ¿no? Pues sí, Jezabel lo estaba persiguiendo. Decía, todavía estaba encerrado en una cueva. Y decía, ya nadie queda, solamente yo, ¿no? Y dice, no, Elías, he reservado un pueblo que no ha doblado rodilla ante Baal. Un remanente, dice que se empezó a burlar de los otros sacerdotes. Se enfrentó a mucha incredulidad. Claro. Juan el Bautista igual se enfrentó a mucha incredulidad a lo que decías, al pueblo de Israel, ¿no? Y a lo que decías de que a veces ellos no vieron lo que Dios hacía y no reconocían lo que Dios hacía en sus vidas. A lo mejor nosotros también en la semana visitamos a una hermana, no digo su nombre, pero en la oración Dios puso esas palabras de orar por ella en el sentido de que a veces lo que tenemos no lo vemos, sino lo que no tenemos, eso queremos y estamos pidiendo y nuestro pensamiento está en aquello que no tenemos, pero en lo que no tenemos, en lo que tenemos, pues no le damos gracias a Dios, ¿no? Así como el pueblo de Israel nunca le dio gracias por lo que tenía, sino quería otra cosa siempre, ¿no? Otra cosa, anhelaba algo que no tenía. Entonces también por ahí meditar en nuestros corazones, que a veces que estamos no dándole gracias a Dios, no reconociendo en nuestras vidas lo que Dios nos está dando, ¿no? Sí, todo gracias. ¿No? Tan solo, pues nuestros padres, la vida, ¿no? El poder ver, el poder caminar, ¿no? Entonces, pues reconocer eso que Dios nos ha dado, ¿no? Sale, tenemos que ser Elías entonces. Elías, con el espíritu de Elías tenemos Hay que estudiarlo. Con valentía, ¿no? Sí, pues de hecho los dos testigos, cuando dice que le dice Dios a Juan, con esta vara de medir, mide el templo y a los que adoran en él, pero no midas el patio porque va a ser entregado para ser destruido. Y entonces en ese patio mueren los dos testigos. Y los dos testigos somos nosotros, como iglesia, los dos testigos, porque habla acerca del rey y del sacerdote, y nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿no? Y ahora judíos y gentiles que hemos creído en el Mesías, vamos a ser esos dos testigos, y dice que hay un pasaje en Apocalipsis, creo que está en Apocalipsis 15. Por otro lado, hermanos. No, porque pues estamos hablando del espíritu de Elías, estamos hablando de levantarnos en el espíritu de Elías, y dice que vamos a luchar contra la bestia, vamos a pelear contra el dragón y aparentemente nos van a vencer, pero dice la Biblia que después de 3 días vamos a resucitar. No, literalmente no dice... los dos testigos puede ser que sea nuestra generación, puede ser que no, pero yo estoy hablando como iglesia de Cristo. Vamos a morir por causa de Él, vamos a morir por causa del Cordero,
pero dice también que va a ser grande la recompensa, ¿no? Y no podemos hablar de un evangelio a medias. O sea, el seguir a Jesús es cargar una cruz. Y el que toma su cruz y me sigue, y la cruz es digno de mí. Y la cruz es estar dispuestos a dejarlo todo, porque al final Él es la piedra preciosa. Él es la piedra angular que los edificadores desecharon, pero que viene a ser el cimiento de lo que viene ahora a ser la iglesia. Entonces, Él, que es la piedra preciosa, vale la pena perder todo por Él. Dice que aquel que encontró esa perla fue y vendió todo y compró aquel terreno donde estaba ese gran tesoro, ¿no? Entonces, Él es el premio, Él es el galardón, Él es la consumación de todas las cosas. Y merece la pena, ¿no? Vale la pena ser despreciado por los hombres. Por eso dice, si más adelante hay un pasaje ahí dice, si a su maestro, al maestro mismo, rechazaron y se burlaron y abofetearon y persiguieron y lo atribularon, pues cuanto más también a ustedes, ¿no? O sea, si lo hicieron con su maestro, pues también lo van a hacer con sus discípulos. El evangelio completo es ese, ¿no? Es hablar del que era, del que es, pero también de las cosas que van a venir y del que ha de venir, que es Jesucristo por segunda vez. Entonces, pues Dios les bendiga. Estamos a nada de terminar la semana. No, a mitad, ¿no? Miércoles. Sí, pero bueno, a partir de aquí ya. No, andar cada día, entonces, ¿cómo debemos andar cada día? ¿Ya se cortó? No, todavía no, pero digo, ¿cómo debemos andar cada día, no? Con la autoridad que Dios nos ha mandado, porque Dios nos llamó. Cuando yo estaba estudiando este pasaje me acordé mucho, Dios nos llamó, nos justificó, nos redimió, nos perdonó, nos santificó, ¿no? O sea, hizo su obra completa y la hizo también en los apóstoles y la quiere hacer en nosotros, ¿no? Hermanos, Dios les bendiga. Para la próxima vemos Mateo 10, 14 al 24. Ahora sí. Dios les bendiga, bonita noche, bye bye.